En Medio Oriente, hacia el año 5000 a.C., se establecieron intereses al préstamo de semillas, de frutos secos y todo tipo de bienes. Hace 3800 años, en Mesopotamia, el código de Hammurabi muestra al dios Shamash entregando las leyes a los hombres en la montaña. Existe un apartado que establece lo siguiente, dice: la tasa máxima de interés a 1/3 anual será prestada para los prestatarios del grano y reembolsables en especie, y 1/5 anual para los préstamos de plata en peso. Ya hablaba de la usura. Buda ofrece una postura inequívoca sobre la usura. Dice lo siguiente en el Dhammapada: uno debe discernir los medios de vida equivocados como los medios de vida o como medio de vida equivocado. Maquinar, persuadir, insinuar, menospreciar y cobrar intereses es una forma de vida equivocada. La India, allá entre el año 2000 y el año 1200 a.C., el usurero no era muy bien visto. Se le llamaba Kusidin. A los brahmanes, que por entonces y en la actualidad son los sacerdotes, y a los guerreros, se les quedaba prohibida o se les tenía prohibida la práctica de ejercer la usura. El judaísmo menciona en el Antiguo Testamento la prohibición de la usura entre ellos. Decía: no exigirás de tu hermano usura del dinero. Evidentemente los judíos excluían a los gentiles. A los gentiles sí nos podían pedir dinero, o nos podían pedir usura, o nos podían aplicar esa usura. En el año 600 a.C., Grecia tuvo una crisis económica horrorosa, y el propio Solón, un legislador griego, tuvo que legislar limitando el exceso de pago de intereses. En el año 450 a.C., Roma comenzó otro periplo de crisis. Y ese periplo de crisis que se produjo en Roma fue provocada por la usura nuevamente. Y por ello tuvieron que legislar fijando los tipos de interés al 8%. Aristóteles en el año 380 a.C. que la forma más odiada de hacer dinero era la usura, que hacer y ganar dinero por el dinero y no debido al uso natural del mismo era algo deleznable. Decía que el dinero estaba destinado a ser utilizado como moneda de cambio, pero no para aumentar los intereses. Controlada por la rama romana del culto de Apolo. Ese culto fue durante ese tiempo de diversas maneras donde principales instituciones usureras deudoras agrícolas de la región del Mediterráneo. En la antigüedad, la usura estaba reservada exclusivamente a la casta de los comerciantes. En el siglo II después de Cristo, en la India, existían unas leyes que se llamaban las leyes de Manu y apuntaban sobre este oficio. Decían que para invertir dinero en intereses, para ser un joyero, para atender ganado, para la labranza y el comercio, solo se le designa como casta posible la casta de los Vaishya. En el 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea, donde se establecen los evangelios, se prohibió la usura ya entre los clérigos. Y bajo Carlomagno, el emperador Carlomagno, en el 768, la prohibición se extendió a todos los legos. El rey Házaro, Bulán, tuvo una solución a este conflicto religioso que obstaculizaba la alianza política. Se inventó un origen étnico vinculado al antiguo pueblo hebreo. Venecia tiene, por supuesto, colonias comerciales, entre ellos la colonia judía. Desde el siglo XII, destacados judíos empezaron a ejercer de prestamistas, que se les puede considerar banqueros, tal como hoy lo conocemos. Recordemos que la usura estaba prohibida y que generalmente se entendía como usura cualquier tasa de interés sobre el préstamo. No obstante, se permitía cobrar una tarifa de servicio. En la Edad Media existían diversas fórmulas crediticias que teóricamente no eran consideradas usura, y existe evidencia para creer que los templarios solían usar lo que hoy llamamos factoraje financiero. En el año 1311, en el Concilio de Viena, se declaró que cualquiera
que afirmara que la usura no era un pecado era un hereje y debía ser excomulgado. Pero Venecia ya se había hecho desde entonces y hasta hoy día con el control de Inglaterra, gracias a los préstamos que las bancas al rey Eduardo III se dieron bajo brutales condiciones, que manipulaba por entonces tanto a los banqueros de Florencia como a reyes y emperadores por igual, en base al dominio completo de los mercados y a la acuñación de moneda y crédito. Se utilizan los préstamos a los monarcas para dominar y controlar el comercio de ciertos productos de primera necesidad. Su dominio y especulación consigue reducir progresivamente la producción de estos productos. Esta es la manera en que Venecia controlaba el mundo conocido por entonces. Estos güelfos afirmaban sin rubor ser aliados del Papa de Roma, al cual empujaron y convencieron para que la usura, y esto es importante, dejara de ser pecado mortal y disminuir lo venial o de menor importancia. Los Medici, para eludir la prohibición de la Iglesia de cobrar tasas de interés, hicieron uso de las letras de cambio, ocultándolas mediante el uso de varias monedas en sus transacciones. Concedieron crédito a quien lo necesitara a través de dichas letras, sin preocuparse de que esto fuera visto como usura. Judío de la corte, o factor judío, o Hofjuden, banqueros que manejaban las finanzas de la realeza europea o la nobleza. Se hicieron necesarios debido a las prohibiciones contra la usura aplicadas a los cristianos y no a los judíos. Muchos reyes y emperadores, como los Habsburgo del Sacro Imperio Romano, tenían un número considerable de judíos en la corte. La prohibición de la usura en el proyecto cristiano resultó ser más universal, lo que llevó que a medianos del siglo los representantes del proyecto judío llevaban el control sobre el sistema económico del proyecto cristiano. Y el pilar doctrinal del proyecto capitalista se alejó del base idealista bíblica al rechazar uno de sus elementos clave, que es la usura. Nos prohíban emitir dinero soberano sin intereses para imponernos préstamos internacionales en moneda extranjera y cargado de intereses. First of all, they put lots of units of exchange out, credit. Con el objetivo de atar a todos los pueblos de la tierra a la deuda y al control de los bancos centrales. Es el principio financiero elemental que se llama del valor tiempo del capital. Tiene un valor diferente según el tiempo. Entre el momento de hoy y el momento futuro hay una capitalización, hay una renta que proviene de la tasa de interés. Porque el capital financiero no pierde, porque el tiempo actúa en su favor. Durante mucho tiempo, las instituciones han amasado grandes sumas de dinero gracias a las diferencias existentes entre los tipos de interés a largo y corto plazo. Eso se acabó. Ahora los bancos están implosionando. El modelo de los tipos de interés está acabado y es muy difícil establecer diferencias entre los distintos valores temporales del dinero. Imagina que estás comprando una casa. Si los prestamistas están dispuestos a concederle un préstamo a una tasa de interés nominal negativa, entonces los prestamistas seguramente deben estar dispuestos a otorgarle un crédito contra el valor de su casa. Eso lo dejaría con una hipoteca que le paga intereses. Esto plantea profundas cuestiones metafísicas. Implica que la casa o un valor de capital igual tiene un valor negativo. El prestamista tiene que pagar a alguien para que viva en la casa. Y si el dinero no tiene valor, ¿qué pasa cuando contrata? ¿Cuántas horas debe trabajar para usted antes de que usted acepte tomar su dinero?